Hola, hola, bienvenidos a este canal y a una nueva historia. Soy la mayor de 5 hermanos. Mi familia era una familia de escasos recursos, así que tanto mi papá como mi mamá salían a las 5 de la mañana a trabajar y yo debía hacerme responsable de absolutamente todo en la casa. Mi mamá me puso a estudiar en la jornada de la tarde, así podía levantarme temprano para llevar a mis hermanos a la escuela, limpiar la casa y hacer de comer antes de irme al colegio. Estas responsabilidades eran parte de mi día a día desde que tenía 8 años. Al cumplir mis 16, en una reunión de la escuela de una de mis hermanas, un hombre comenzó a hablarme. Me contó que era padre soltero y que estaba allí acompañando a su hija. Yo le conté que yo iba como acudiente de mi hermana porque mis padres trabajaban y me dijo que era admirable que una chiquilla tan joven tuviera esas responsabilidades. Entonces le conté que yo era la que hacía todo en casa. Se veía muy sorprendido y me dio muchos elogios debido a mi comportamiento. Me dijo que si me gustaría trabajar cuidando a su hija y yo le dije que era imposible porque yo estudiaba en horas de la tarde, pero me ofreció cuidar a su hija los fines de semana cuando él tenía que trabajar. Me dijo que ese dinero podría ayudarme para mis gastos y pues debido a la precaria situación económica en la que yo vivía, acepté. Empezó a llevar a su hija a mi casa los fines de semana que él tenía que trabajar y me pagaba muy bien los turnos. La niña era muy llevadera, era amable, callada y muy obediente y siempre que iba a recogerla nos invitaba a comer algo a su hija y a mí. Ella era una muy buena niña. Poco a poco fuimos generando una amistad. Yo no estaba interesada en él de forma romántica, tal vez por todas mis ocupaciones y preocupaciones, eso del amor no estaba en mis planes. No me fijaba en los muchachos del colegio, ni me interesaba salir con nadie, pero poco a poco él empezó a mostrarme su interés. De repente me tomaba de la mano o me escribía en las mañanas dándome los buenos días. Su trato empezó a volverse cada vez más especial. Ahora me decía princesa, nenita, hermosa y otras palabras que yo pocas veces escuchaba en casa, pues mis padres no tenían tiempo para los abrazos, los besos, los arrumacos, las caricias y mucho menos para palabras amorosas. Poco a poco, la forma como me trataba hizo que yo empezara a interesarme en él. Hasta este momento nunca le había preguntado su edad. Ahora se lo había preguntado y me dijo que tenía 36. Yo le dije que sentía que era una persona muy grande para mí. Dijo que los jóvenes hoy día solo servían para andar de fiesta, beber y fumar, pero que él ya era un hombre maduro, con responsabilidades y sabía cómo cuidarme. Seguimos conversando y a medida que lo hacía yo me iba sintiendo más intrigada, hasta que unos meses después me besó. Me temblaban las manos, nunca había besado a nadie y me sentía avergonzada. Bajé la cabeza y me quedé sin palabras. Él tomó mi cara y la levantó y me dijo que no había nada de qué avergonzarme, que no me sintiera avergonzada porque él era mayor que yo, y le dije que no sentía vergüenza por eso, sino porque nunca me habían besado antes. Me abrazó con mucha ternura y me besó en la frente. Y me dijo, siempre hay una primera vez y estoy muy feliz de ser la tuya. A partir de ese momento empezó a tratarme como su novia. Me tomaba de la mano, me daba detalles, me daba dinero cuando sabía que había necesidades en mi casa. Me compraba cosas que necesitaba para el colegio e incluso empezó a comprar mi ropa y mis zapatos. Poco tiempo después empezó mi mamá a sospechar que algo raro estaba sucediendo, pues obviamente lo que él me pagaba no era suficiente para que yo comprara tantas cosas y me preguntó si él me estaba dando más dinero. Yo le dije la verdad, le dije que éramos novios, que él me quería y que por eso quería ayudarme. Mi mamá se rió de mí en la cara y me dijo, ay hija, lo que ese hombre está haciendo es comprándola, él es un viejo, ¿es que usted no ve? Yo le dije que no era un viejo, que era un poco mayor que yo, pero tampoco era un anciano. Mi mamá me preguntó cuántos años tenía. Cuando se lo dije me miró y me dijo, ese hombre no es para usted. Entienda, le lleva 20 años, ha vivido, es recorrido. ¿Usted sabe por qué lo dejó su mujer? La verdad yo nunca le había preguntado por qué se había acabado su relación y tuve que contestar que no sabía, pero lo que me dijo mi mamá fue averigüe y decidí preguntarle. Le hice la pregunta, me miró sorprendido y me dijo, ¿para qué quieres saber? Y tuve que contarle que mi mamá ya sabía lo nuestro y me hizo la pregunta. En ese momento su cara cambió. Me dijo que su esposa era una mujer egoísta, egocéntrica, tóxica, que lo único que le importaba era el dinero y que debido a que lo trataba muy mal, él había decidido divorciarse.
En ese momento se me ocurrió preguntarle por qué ella no se llevó a la niña y ni siquiera la visitaba, y su respuesta fue porque es una mala mujer y esa es la prueba. Ni siquiera se preocupa por su hija, nunca la llama, no le importa saber de ella. Sentí mucha lástima por él por las cosas que tuvo que vivir en su relación. Me contó cómo ella lo golpeaba a él y a la niña. Me dijo que incluso en una ocasión estuvo a punto de quemarlo con agua caliente y que cuando se fue se llevó todos los ahorros que él tenía. Agachó la cabeza muy triste y empezó a llorar. Yo lo abracé, quería consolarlo. Yo sabía que yo era buena y que conmigo él iba a poder ser feliz. Después de esa conversación estuvimos más unidos. Sentía tanta compasión por él que ahora lo trataba con mucho más amor. Así que un día él me dijo que me fuera a vivir a su casa. Yo estaba terminando la preparatoria. Me dijo que no había ningún problema, que podía seguir estudiando. Le pregunté qué iba a pasar con mis hermanos. Yo debía cuidarlos y me dijo que no había problema, que podía ir en las mañanas y después podía ir en la mañana a la casa y después regresar a la casa de él. Le conté a mi mamá lo que él me había propuesto y obviamente no estuvo de acuerdo. Me dijo que yo era apenas una niña y que no alcanzaba a entender lo que ese hombre estaba haciendo conmigo, pero yo estaba segura que él me amaba. Y yo estaba muy enamorada, así que no escuché y me fui. Al principio todo marchaba maravillosamente, como estar en un cuento de hadas. Me sentía feliz, amada, plena, me trataba bien, me daba gustos, pero al terminar la secundaria las cosas empezaron a cambiar. Solo llevábamos unos meses juntos y empezó a llamarme todas las tardes, aproximadamente cada hora para preguntarme qué estaba haciendo. Siempre le contestaba en la casa y me pedía que le hiciera videollamada para comprobar. Yo lo hacía, giraba el teléfono en todas las direcciones para que él viera que estaba en casa y empezó a decirme que quería que le tuviera listo de cenar. Al llegar a casa cenaba y me pedía que le preparara todo para darse un baño. Debía pasarle la toalla, las chanclas de baño, alistar la ropa con lo que habría de dormir. Era un ritual cada noche. Luego empezó a pedirme que le dejara lista la ropa que se iba a poner al día siguiente para ir a trabajar y dejó de ayudarme con las cosas de su hija. Ahora yo debía alistar la ropa para él y para la niña, bañar a la niña y organizarla para llevarla a la escuela. Cuando llegaba de llevar a la niña a la escuela, él estaba listo para salir. Lo despedía y me iba a casa de mi mamá a cuidar a mis hermanos y hacerles de comer. Al mediodía recogía a mis hermanos pequeños y a la hija de él y los llevaba a la casa de mis papás. Les daba de comer y luego me iba con la niña a la casa de mi esposo, que era ahora mi casa. Tiempo después, él empezó a pedirme que le diera un hijo. Yo estaba planificando, pero él no lo sabía. Mi mamá me había dicho que era lo mejor, porque así podría estar con él hasta estar segura si realmente la relación iba a ser buena. Y después me di cuenta que a esas alturas de la relación yo no me sentía cómoda. Entonces decidí callar. No le conté que estaba planificando. Preferí decirle que estaba bien, que podíamos intentar ser papás. Él se volvía cada día más controlador, más grosero y más exigente, y cuando estuve a punto de cumplir los 20, le dije que yo quería hacer algo más con mi vida. Entonces empezó a acusarme de que yo no quería ser una buena mujer, que para mí no era suficiente ser esposa y madre de su hija y ama de casa. Le dije que yo quería estudiar, hacer una carrera, hacer algo con mi vida. Se puso furioso, argumentando que las mujeres que trabajaban siempre terminan consiguiendo amantes. Y por primera vez me dijo que así se había comportado su ex. Esta frase me hizo pensar que sería bueno buscarla, y en una reunión con la familia de él hablé con una de sus primas. Y le pregunté acerca de lo que había pasado realmente con la ex esposa. Y empezó a contarme la forma como mi pareja la golpeaba, la humillaba, le hacía escándalos en su trabajo. Y cuando ella dijo que no quería continuar con la relación, la amenazó diciéndole que si lo dejaba iba a perder a su hija para siempre. Ella creyó que era una mentira, que se lo estaba diciendo solo por asustarla, pero lamentablemente lo cumplió. Cuando ella decidió divorciarse, él se las ingenió con testigos falsos y mentiras para quitarle la custodia de su hija. Después de eso, empezó a amenazarla hasta que ella tuvo que huir de la ciudad. Ella cambió número de teléfono, cerró sus redes sociales y desde eso nadie supo de ella. Me asustó mucho lo que me contó, porque al terminar la historia me dijo: mi primo es un mal hombre. En ese momento sentí que todo en mi interior se revolvía. Al llegar a casa le dije que quería saber más acerca de su ex. Me miró con los ojos llenos de ira
y me dijo que no teníamos por qué hablar de ese tema. Al día siguiente llevé a la niña a la escuela y al regresar para irme a casa de mi mamá me di cuenta que él al salir me había dejado con llave. Le timbré y le dije que por qué me había dejado encerrada y me contestó que era para asegurarse de que yo no iba a andar averiguando lo que no me correspondía saber, y ya sabía que había estado hablando con la prima de él. Inmediatamente llamé a mi mamá, le conté lo que él me había hecho y mi mamá llevó un cerrajero para abrir la puerta. Logré salir, pero después de eso todo se complicó. Iba cada día a la casa de mi mamá, me insultaba, decía que yo tenía a alguien más, que era una perra, que quería dejarlo porque le estaba siendo infiel, que me había dado todo, que yo era una arrastrada y que gracias a él hoy tenía una vida digna. Su acoso fue subiendo de nivel, ya tenía miedo de salir a la calle, pues se aparecía de repente en cualquier lugar donde yo estuviera y me hacía escándalos, hasta que en una oportunidad me agarró del pelo, me azotó contra una pared y me reventó la cabeza. Me solté como pude y salí corriendo a mi casa. Al llegar tenía mensajes pidiéndome perdón, me decía que se había equivocado, pero que yo lo había llevado al límite. Mi mamá me convenció para poner una denuncia y debido a esto le pusieron una orden de alejamiento. Nunca cumplió, se aparecía a cualquier hora en mi casa, me perseguía donde estuviera, hasta que finalmente yo también tuve que irme de la ciudad, así como tuvo que hacerlo su ex. Ahora vivo lejos, empecé a trabajar y a estudiar de noche. Estoy a punto de terminar mi carrera, pero debido a lo que viví con él, no he sido capaz de iniciar una nueva relación. Tengo mucho miedo de no saber elegir y de que me pase de nuevo lo que me pasó con él. Gracias a Dios que mi mamá me enseñó a planificar, porque hoy me pregunto qué habría sido de mí si hubiese tenido un hijo con él. Una vez más, niñas que se dejan obnubilar por hombres mayores que obviamente dicen lo que saben que ellas quieren escuchar. Hay que tener mucho ojo, hay que tener mucho cuidado con estas relaciones con personas que te llevan 10, 15, 20 años, porque generalmente son personas que buscan niñas para poder controlarlas y para poder hacerlas a su imagen y semejanza, hacer con ellas lo que ellos quieren hacer. Estas actitudes de alístame la ropa, ponme arréglame lo que me voy a poner, son las actitudes de alguien que lo que quiere realmente no es un igual, lo que quiere realmente no es una pareja, lo que quiere es algo así como un ama de llaves, alguien que se encargue de él y como una especie de un servidor, no una pareja. Así que ten mucho cuidado con este tipo de relaciones y por favor, cuando la diferencia de edades es tan grande y aún eres menor de edad, con mayor razón tienes que tener muchísima atención. Tengan un excelente día, nos vemos después.